Reyes capítulo número 12. Recto reinado de Joás. En el 7º año de Jehú empezó a reinar Joás, reinó 40 años en Jerusalén. Su madre fue Sibia, de Bersebea. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todos los altos no se quitaron, y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los altos. Joás restaura el templo. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las ofrendas sagradas que traen a la casa del Señor, la tasa personal de cada uno, el dinero del rescate de cada persona y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, recíbanlo los sacerdotes cada uno de sus familiares y reparen los portillos del templo donde haya grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían reparado aún las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no recibáis más el dinero de vuestros conocidos, sino dadlo para reparar las roturas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las aberturas del templo. Entonces el sumo sacerdote Joiada tomó un arca, le hizo un agujero en la tapa y la puso junto al altar, a la derecha de donde se entran en el templo del Señor, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que traían a la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el sumo sacerdote contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban. Y daban suficiente dinero a los encargados de la obra del templo. Con eso pagaban a los carpinteros y maestros que reparaban el templo del Señor, a los albañiles y canteros, y compraban madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba en la reparación de la casa. Y de ese dinero que se traía a la casa del Señor no se hacían tazas, despabiladeras, jofainas, trompetas, ni ningún objeto de oro ni de plata para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban el templo, y no pedían cuenta a los encargados de la obra porque lo hacían fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se guardaba en la casa del Señor, porque era de los sacerdotes. Hazael amenaza a Jerusalén. Entonces Hazael, rey de Siria, subió y peleó contra Gad y lo tomó, y Hazael se dispuso a subir contra Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, tomó todas las ofrendas que había dedicado a Josafat, Joram y Ocosías su padre, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que halló en los tesoros de la casa del Señor en la casa del rey, lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en la casa de Milo cuando él descansaba a Sila. Cuando él descendía a Sila, Josacar, hijo de Isamat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Amasías.